un minuto. ¿Se me oye bien atrás? Sí, vale, vale. Bueno, a mi edad he dado conferencias ante los públicos más diversos y ante los públicos cuyo número ha sido de la máxima variabilidad. El récord por lo bajo lo cumplí en el Ateneo de Madrid, donde me invitaron a una conferencia que al parecer no habían anunciado y que vinieron 2 amigos míos. Y les tuve que invitar a cerveza encima en la plaza de Santa Bárbara, con lo cual, además, era una conferencia gratis. Desde entonces no he vuelto a dar una conferencia gratis, porque el que te invita a una conferencia gratis es que no le da ninguna importancia al acto y no se preocupa ni siquiera de avisar. Me aseguró muy seria, que era una mujer la organizadora, que había hecho 12 invitaciones. A mí me hacía una ilusión enorme porque el salón de actos el salón de actos del Ateneo, que estaba recién restaurado en aquel momento, era espléndido. Yo he dado conferencias con 1000 personas. Hoy hay una cifra intermedia porque, como dice el refrán, defiéndeme de mis enemigos, de mis amigos, que de mis enemigos me defiendo yo. El Colegio Libre de Méritos ha anunciado a la misma hora y para la misma lista de posibles asistentes un acto de recepción de los nuevos miembros del Colegio Libre de Méritos, acto en el que me hubiera gustado estar, sobre todo porque dan una copa al final. Y aquí no hay copa ni nada, las buenas noches y solo para aquellos que se quedan a las preguntas, los otros ni siquiera buenas noches, ¿no? Pero en fin, yo soy un profesional que cumplo, se dé una circunstancia o se dé otra. Tiene que ser algo muy grave para que yo no cumpla con mi obligación. La conferencia de hoy, no se asusten, porque va a ser muy visual y voy a contar las cosas sin necesidad de entrar en los detalles técnicos. Solo habrá 3 o 4 imágenes técnicas que me entretendré en explicar y no tengan reparo en preguntarme algún detalle de lo que estoy explicando. No me pregunten de lo que voy a explicar después, porque entonces se me desbarata el esquema, ¿de acuerdo? Si hay algo de lo que acabo de decir o lo que sea que no se entiende, yo con mucho gusto lo explicaré, porque de eso depende que el resto tenga más o menos sentido. De manera que es una conferencia más o menos por vía de ejemplo. Trataremos de cubrir las cosas más importantes, pero mostrarles a ustedes el potencial, lo que se ha conseguido y el potencial de lo que se puede conseguir, lo que está en el mercado y lo que puede que esté en el mercado en un futuro, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? El título, La nueva genética, es que, aunque yo repito mucho lo que cuento, obviamente, después de haber dado varios miles de conferencias en mi vida, no tengo miles de cosas distintas que contar. Acabo contando aquellas cosas con las que estoy más familiarizado. Pero sí procuro cambiarle los títulos. Y no iba a poner biología molecular de plantas, porque entonces todos se hubieran ido a la copa, aquí no hubiera aparecido nadie. Y entonces, pues,
la nueva genética suena más prometedor, pero en realidad de lo que voy a hablar es de... La nueva genética es la genética molecular. Es decir, con Mendel se deduce el comportamiento de los genes analizando las características de la descendencia. Pero Mendel jamás cazó un gen, propiamente dicho, no lo tuvo en sus manos, en su tubo de ensayo. Pero su avance fue muy importante para el conocimiento de la biología y eventualmente, como vimos, también para la mejora de plantas, pero la mejora de plantas durante muchas décadas, siglos, campó por sus respetos sin necesidad de que Mendel les explicara lo que estaban haciendo. Los mejoradores habían buscado formas prácticas de obtener mejores variedades, estaban haciendo genética, pero no sabían que eso en el siglo XX se iba a llamar genética, ¿de acuerdo? No se llamaba ni mejora siquiera de plantas, mejora genética de plantas. En el año 53 se dilucida, del pasado siglo, se dilucida la estructura del ADN, de la doble hélice que ustedes han visto en todos los sitios, incluso caricaturescamente en el programa de estas conferencias. A partir de ahí se acaba averiguando qué son los genes físicamente, es decir, en lugar de ser entes de razón, deducidos por cómo se comportan las descendencias, cómo aparecen guisantes amarillos y guisantes verdes, y cómo aparecen guisantes rugosos y guisantes lisos, ese tipo de cosas. Se deduce que tiene que haber unas entidades a las que llaman genes que se están repartiendo en la descendencia y a unos les tocan rugosos, a otros les tocan lisos, ¿de acuerdo? Pero el gen es un ente deducido, que se presupone una existencia física, pero no se tiene la menor idea de qué tipo de molécula es, o qué tipo de... Y es en el año 53, antes se habían hecho, o sea, la historia siempre se simplifica, ¿no? Antes ya se habían hecho los experimentos cruciales para ver que el ADN realmente era el material genético. Pero con el conocimiento de la estructura aquello se pone caliente y empieza, de hecho, a una explosión del conocimiento, que es una de las grandes revoluciones de finales del siglo XX, pues ha sido la genética, ¿no? Y lo sigue siendo. Y como pasó con la genética de Mendel, que ya para los tiempos de Borlaug se incorporó a la mejora de las plantas, la genética molecular también acabó incorporándose a la mejora de las plantas. Es decir, a todo conocimiento se le acaba encontrando una utilidad. Aunque también es cierto y se suele olvidar que a toda utilidad se le acaba encontrando un conocimiento. Hay muchas utilidades que se han venido desarrollando durante mucho tiempo sin saber por qué funcionaban, pero funcionaban y allá íbamos. Solo que el estiércol se usa de los tiempos de Columela y de mucho antes, ¿verdad? Pero ¿por qué el estiércol hace que las plantas sean más vigorosas? Y todo esto solo se aprendió con la revolución científica del 19, ¿no? Y tantas otras cosas. Hay un montón de grandes avances de la tecnología cuyos fundamentos científicos se han desarrollado después. Pero bueno, los científicos solemos invertir los términos porque en muchas ocasiones es así, que primero viene la ciencia y luego las aplicaciones, ¿de acuerdo? Antes de entrar en materia voy a hacer algunos matices terminológicos porque se han alojado en la vida cotidiana una serie de términos que inducen a error, que están mal empleados. Ya no podemos hacer nada porque ya están ahí y los periódicos los van a poner en los titulares y los libros en los textos y tal. Pero sí conviene señalar que son erróneos porque a mí no me interesa señalar que son erróneos por el placer
de poner chinitas, sino porque explicar que son erróneos es importante para entender lo que significan. Se ha instaurado lo de organismos genéticamente modificados, que se usa a menudo las siglas OGM, para designar restrictivamente a los productos de la ingeniería genética. Pero como ya hemos explicado, y espero que se haya entendido en las conferencias anteriores, organismos genéticamente modificados son prácticamente todos los que comemos y están genéticamente modificados desde hace 10 milenios. El trigo de Borlaug estaba además genéticamente mejorado. Pero el hombre del Neolítico, que logra que, antes de empezar, me han estado pidiendo aclaraciones sobre lo que conté de las espigas silvestres que dispersan las espiguillas en la madurez y que las cultivadas se quedan todas las espiguillas formando la espiga. Al agricultor le interesa esto último, a la planta le interesa lo primero si quiere sobrevivir en la vida libre. El agricultor le asegura completar el ciclo a cambio de que se comporte como él quiere que se comporte. Ese agricultor que hizo eso con el trigo estaba haciendo genética tanto como un biólogo molecular que está con el gen en el bote y sabe exactamente en qué consiste ese gen. De hecho, estaba haciendo más genética porque para hacer la que le interesaba, hacía genética que no le interesaba, que tampoco le perjudicaba, pero que era inevitable que al hacerla arrastrara otras cosas. Y no pasaba nada por aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. En esto de la ciencia actual, yo esa frase, ese refrán, lo repito muchísimo, porque montones de cosas a las cuales le hemos cogido un miedo enorme, no le teníamos miedo cuando no sabíamos que existían, ¿no? Y les imputamos a los científicos ese miedo, haber creado ese miedo, cuando en realidad ahora es cuando no tenemos por qué tenerles miedo porque las tenemos controladas. Hace nada no las teníamos controladas. ¿Cuántas personas habrían sido víctimas del estafilococcus o de la salmonela en el pasado, que lo único que podían constatar es que se encontraban mal, pero no sabían cuál era el agente causante, ¿no? De manera que organismos genéticamente modificados, usados restrictivamente, aludiendo al método utilizado para modificarlos, es disparatado, porque modificado está todo lo domesticado, ha sido extensamente modificado genéticamente. Y porque aprovecho para señalar que el ADN cada vez que se copia se altera. El mecanismo de copia, a pesar de que tiene, a continuación funciona un mecanismo de corrección de pruebas que corrige muchos de los errores que se producen al copiar, quedan errores. Y ese es el motor de la evolución. Esa tasa de errores que se produce cada vez que se replica el ADN es lo que ha hecho que de una sola célula primigenia haya salido el burro y los que estamos aquí, que pertenecemos, dicen que a otra especie. ¿De acuerdo? Lo que interesa de una alteración genética es las consecuencias de esa alteración. Y es completamente irrelevante el método, el agente causal de esa alteración. Una alteración genética da igual que se haya hecho por ingeniería genética, sabiendo muchísimo, que por la irradiación solar sin saber cómo ocurría, que por una persona muy sabia, que por un verdadero zoquete. Lo importante es esa alteración en el genoma, qué consecuencias tiene para el funcionamiento del organismo, que en unos casos ni pinchan ni cortan, ni benefician ni perjudican. En muchos casos perjudican y no se mantienen en la descendencia
porque al perjudicar, es decir, es muy sencillo entender que si se produce una malformación de nacimiento genética, es difícil que quede la descendencia de ese individuo porque no va a tener descendencia. ¿De acuerdo? Es decir, y algunas, muy pocas de las alteraciones que se producen de forma espontánea son útiles, pero el ser humano ha tenido mucho tiempo para ir aprovechando esas infrecuentes alteraciones que le beneficiaban. Y gracias a eso, como ya explicamos, los granos son más grandes que los silvestres, más blandos que los silvestres, más desnudos que los silvestres, los tubérculos más gruesos, las manzanas son manzanas. La manzana con la que dicen que tentaron a Adán era una cosita así, y además más ácida que otra cosa, ¿no? Mi versión es que Eva tenía que estar muy por los huesos de Adán, o Adán muy por los huesos de Eva, para que tal hecho se produjera. La designación de alimentos transgénicos es errónea porque lo que son transgénicos son los organismos a partir de los cuales derivamos nuestros alimentos. Pero una planta alterada genéticamente no tiene por qué estar alterada en el producto que consumimos de ella. A nosotros nos puede interesar que la expresión del gen esté alterada en la hoja y no en el tubérculo y no en el grano, ¿me entiendes? De manera que los alimentos no son transgénicos. Lo de alimentos naturales creo que ya desmontamos el mito. La inmensa mayoría de lo que consumimos no es natural por el criterio riguroso de que naturales son aquellas especies capaces de vivir por sí mismas en la naturaleza. Y como para hacer las especies silvestres e incultivadas, le hemos privado, no perversamente, sino que era imprescindible privarles de su capacidad de multiplicarse por sí mismas en la naturaleza para que sirviera a los propósitos agrícolas. A cambio de ese beneficio para el agricultor asegura a esas especies completar su ciclo, regándolas, escardándolas, cuidándolas, sembrándolas, etc. ¿De acuerdo? Con la palabra biotecnología pasa otro tanto. Se habla de cultivo biotecnológico, se habla de biotecnología para referirse exclusivamente a lo que más propiamente debía ser llamada biotecnología molecular, porque biotecnología es cualquier tecnología que tiene un componente vital, sea una célula entera, sea una parte de la célula, sea un animal entero, sea una parte, sea el yogurt, la cerveza. En tiempos de Nabucodonosor había más de 30 clases de cerveza. Era con lo que se pagaba a los obreros, era el alimento más nutritivo, etcétera, y placentero. Y les aseguraba que lo que bebían no estaba contaminado por microbios. Todo eso. Eso era una biotecnología. Un avance biotecnológico incomparable. De manera que biotecnología es cualquier cosa que involucre a un ser vivo o una de sus partes, ¿no? Para referirnos a la biotecnología moderna, aquella que lo que usa son moléculas o células, pues sí podemos matizar que estamos hablando de biotecnología molecular. Bueno, yo he llamado la tercera revolución verde, pero eso nada más que lo he llamado yo, el título de un libro que publiqué hace ya 15 años o más, a la revolución que ha supuesto el poder hacer genética molecular con las plantas. Y digo más, no solo hacer genética molecular, que significa analizar cómo funciona una planta fijándonos en sus genes y en sus proteínas y explicando lo que vemos, todos los genes que vio Mendel y que describió como grano rugoso, liso, todos los nombres de los... Eso, hoy día sabemos exactamente qué moléculas, cuál es la estructura molecular de esos genes, ¿no?
sino también la capacidad de extraer ADN y de cambiarlo, alterarlo en el tubo de ensayo y devolverlo a una célula y hacer que ese ADN funcione en la célula. Eso se llama transformación. Un éxito muy reciente que ustedes han leído es que por primera vez se ha sintetizado un cromosoma de organismo superior por vía exclusivamente sintética y que se ha devuelto una levadura y allí funciona perfectamente. Eso tiene una gran trascendencia. Ya se había conseguido con los organismos más simples, con las bacterias y con los virus, se había conseguido sintetizar genomas completos. O sea, esto no es el primer genoma que se sintetiza, pero sí el primero organizado en un cromosoma de un organismo superior. Y eso tiene gran trascendencia desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista filosófico, para el que quiera pensarlo, y desde luego desde el punto de vista práctico. ¿En qué consiste la ingeniería genética? Se llama ingeniería genética a esta nueva capacidad técnica que tenemos de tomar un ADN, todo el ADN de un organismo, cortarlo en trozos de forma reproducible, estudiar trozo a trozo, volverlos a ensamblar si queremos en el orden que nos dé la gana y luego, si lo hemos hecho correctamente, ponerlo en una célula y que funcione. Eso se llama ingeniería genética. ¿De acuerdo? Y consiste en añadir o inutilizar uno o pocos genes en un genoma que tiene unos 30.000. De tal forma que la ingeniería genética puede, con laboriosidad, pues afectar a más genes, pero siempre un número limitado, comparado con el tamaño del genoma. Comparado con las técnicas que se usaban y se usan en la mejora genética de plantas, las que usó Morlau, todo eso, el número de genes involucrados es muchísimo menor. Es, por tanto, si se quiere, una sastrería genética, una cirugía genética de precisión comparada con la anterior. Pero la anterior eran técnicas destinadas a tocar muchas teclas del teclado que puede ser el genoma, tocar muchas teclas al mismo tiempo para un fin determinado. Y esto determina que la vieja tecnología, la tecnología tradicional de la mejora de plantas, sigue vigente, que la ingeniería genética no viene a sustituir lo anterior, sino que si hacemos ingeniería genética con una mala variedad, obtendremos una mala variedad. Y si lo hacemos con una buena, obtendremos una buena variedad a la que le hemos modificado alguna característica que nos interesaba modificar. Nos interesaba modificarla porque las plantas no están en la naturaleza, como creen algunos, para alimentar al ser humano. De hecho, la evolución ha hecho que las plantas estuvieran allí para defenderse del ser humano. El primer día nos referimos a que en los tejidos hay decenas de sustancias que son tóxicas para otros organismos, para hongos, para burros y para seres humanos. ¿Por qué? Porque solo así han sobrevivido en la evolución. Si cualquiera se las pudiera comer, nunca llegarían a completar el ciclo, nunca llegarían ni siquiera a florecer. De tal forma que cuando las queremos aprovechar, obviamente, hasta las mejores variedades de la antigüedad son perfectibles. Y la ingeniería genética es la técnica más precisa, más segura, con más conocimiento para conseguir esos detalles en las propiedades de una variedad. Por ejemplo, una estupenda variedad con altos rendimientos, etcétera, perfectamente conocida por los agricultores, de pronto les sale una cepa de hongo que se la carga, que es letal para ella. Pues si queremos seguir cultivándola, tendremos que conseguir que esa variedad sea resistente a la nueva cepa de hongo.
Eso nos da empleo a los agrónomos. A mí ya no, que soy un jubilado, pero a los que están dedicados a esto, ¿de acuerdo? Y se habla mucho de lo de añadir. Siempre se caricaturiza como que consiste en poner genes de alacrán en el trigo. Yo le pondré varios ejemplos de mi investigación, que a lo más que nos ha interesado es pasar un tren del trigo al tabaco, del tabaco al trigo, o de... No, eso no es así. De manera que se habla mucho de lo que se añade, porque es una de las posibilidades. Nosotros dentro incluso de una planta podemos hacer que un gen que solo se expresa en la raíz se exprese en la hoja porque nos interese para un fin concreto. De manera que estamos haciendo ingeniería genética con el propio genoma que estamos modificando. Lo estamos reprogramando ligeramente para que la planta tenga unas propiedades de interés agronómico, de interés industrial o de interés práctico para nosotros. Pero tiene mucha importancia la capacidad, que no se ha explotado tanto, pero que tiene su interés, en inactivar genes de la planta en su funcionamiento habitual. Porque, como he dicho, las plantas no están ahí para alimentarnos, ni son perfectas, ni nada que se le parezca. Y, por tanto, nos puede interesar inutilizar algunos de los genes, pues, por ejemplo, genes responsables de alguna sustancia tóxica. Ya los mejoradores del Neolítico hicieron tal cosa. Las patatas silvestres tienen 1000 veces más de la toxina de la solanina que las cultivadas, afortunadamente para nosotros, ¿no? Pues nosotros podemos ahora, con mucha finura, inutilizar algún gen de la ruta de fabricación de la solanina y tendremos patatas sin solanina de una forma absolutamente precisa, donde lo que estamos tocando es solo lo que estamos tocando y no el resto del genoma, como se hace con la mejora tradicional. Ahora, la revolución verde fue, la tercera revolución verde, es decir, la biotecnológica, fue primero una revolución científica, ha sido y es primero una revolución científica y luego una revolución tecnológica. Desde que hemos tenido la capacidad de aislar el ADN, cambiarlo, volverlo a poner y tal, hemos tenido una capacidad poderosísima de analizar el funcionamiento de una planta. De tal forma que desde el año 83, que como veréis es el primer año en que se publica la transformación de una planta, hasta hoy, en este periodo de básicamente 30 años, hemos cumplido los 30 años de la primera planta transgénica, hace unos meses, pues hemos logrado averiguar sobre las plantas mucho más que en todos los siglos precedentes. Nuevas hormonas, el que si tocamos una planta hay unos genes que empiezan a funcionar que no estaban funcionando antes de que la tocáramos. El que si herimos una planta en una hoja, toda la planta se entera. El que incluso pueden enterarse las plantas de alrededor. Hay montones de cosas. Cómo se organiza una flor, etcétera. Todo eso lo hemos aprendido gracias a que podemos ir quitando pieza con pieza, inutilizando pieza por pieza y viendo qué es lo que deja de funcionar. Y luego podemos combinar y podemos... ¿Qué ocurre cuando añadimos la expresión de un gen en un contexto que antes no se expresaba? ¿Cómo modifica la forma de una hoja, la forma de un pétalo, es decir, todo esto? Es decir, nuestra capacidad de análisis ha sido enorme y el volumen de información y de conocimiento de la botánica, del conocimiento de la fisiología y el funcionamiento de las plantas ha sido enorme. Luego ha sido una revolución tecnológica porque obviamente que se inserta como un continuo en lo que hemos venido haciendo desde tiempo inmemorial. Hay empresas de semillas, como decíamos el otro día, que tienen 2 siglos y más, pues en esa tradición. Y resulta como mínimo ofensivo pensar que
conociendo mucho mejor el sistema, lo vayamos a hacer peor. Eso es solo de demagogos de ciudad. Si lo hacemos mucho mejor, nos podemos equivocar. En la ciencia nos equivocamos cada 2 por 3. Por eso la ciencia es un sistema que, así como el sistema legal tiene 3 instancias, y según si eres Ruiz Mateos o el señor del Sevilla, tienen 18 instancias, porque encuentran instancias legales donde no hay, pero llega un momento en que tienen que entrar en la cárcel, afortunadamente, ¿no? En la ciencia el número de instancias es infinita. Nada es ciencia hasta que no ha sido comprobado por otros y está en entredicho permanentemente. Cualquier nuevo experimento puede desdecir, matizar, contradecir algo que se ha hecho antes. Pero es absurdo pensar que ahora que sabemos, pero infinitamente más que sabemos hace 30 años, pues cuando queramos hacer cosas útiles lo hagamos mucho peor. Y luego ya la teoría que no acepto es que los científicos somos unos seres perversos que estamos interesados en hacer cosas monstruosas y caiga quien caiga. Entre las centenares de miles de veces que yo aparezco en Internet, me encontré con mucha sorpresa un titular que ponía: García Olmedo se preocupa mucho por sus nietos. Y eso lo habían sacado de un debate en el que dije que a mí me importaban mis nietos tanto como le pudiera importar a otro. Es decir, los científicos no somos ni más fiables ni menos fiables que los guardias de la circulación. ¿De acuerdo? La ciencia es más fiable que el tráfico. Eso es distinto, porque tiene un sistema de alta fiabilidad, de estar comprobando constantemente. Y cada 2 por 3 sale un fraude, sale una cosa errónea, pero el sistema es un sistema que va depurando. Hemos dicho que introducir en una célula un ADN que previamente hemos estudiado, hemos alterado en el tubo de ensayo, se llama transformación. La transformación de las plantas se había conseguido antes con las bacterias. De hecho, para transformar plantas hay que transformar bacterias como herramienta. Se había conseguido con células humanas, las plantas tardaron algo más, pero en el año 83, en el Miami Winter Symposium, en enero del 83, se anunció la transformación de plantas. Yo estuve presente, tuve una modesta contribución y el clima era electrizante, es decir, los asientos tenían mesas delante era en un hotel de Miami, un hotel Playboy, no había ya ninguna de las chicas Playboy, pero era un hotel Playboy, y las primeras filas se llenaron con mucha antelación. Yo estaba sentado en la primera fila, se llenaron de 2 tipos de personas de las empresas, que iban con máquinas fotográficas, y periodistas. Las de los periodistas eran más grandes, las de las empresas más pequeñas, y todos iban a lo mismo, a enterarse de aquello. Y había una gran expectación y una competencia feroz entre el grupo europeo de la Universidad de Gante, un grupo de la Universidad de Seattle y luego en otro sitio, de Marydell Chilton en Estados Unidos y, en tercer lugar, el grupo de Monsanto. Los 3 grupos anunciaron el éxito de la transformación. Técnicamente se adelantaron los europeos, por tanto las plantas transgénicas es un invento europeo, por unos días. En las mismas publicaciones he quitado la diapositiva para no alargarme, porque ya me estoy alargando más de la cuenta, pero aparecieron publicadas en el año, primero la de los europeos, después lo de Marydell Chilton y en tercer lugar el del grupo de Monsanto, que había tenido Marydell Chilton y los europeos andaban a estacazos, hubo incluso peligro de pelea física en los coloquios y no se hablaban entre sí, pero ambos hablaban con Monsanto, porque sencillamente los contrataba para consultoría, de manera que se benefició bastante de esto de poder hablar con ambos grupos. De manera que esto se hizo usando
como truco el descubrimiento de que una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens, que venía siendo estudiada como una patología de las plantas, causa unos tumores a nivel en el tallo, a nivel del suelo, ahora lo veremos, y unas agallas o tumores, y el estudio de esa bacteria facilitó la primera vía de entrada a la célula vegetal, como explicaré enseguida. Y 4 años más tarde se inventó un método que solo lo pudo haber inventado un americano, y yo diría que un cowboy, ¿no? Porque es la pistola de genes. Que las primeras pistolas no tenían pinta de pistola, funcionaban como tales pistolas, pero no tenían pinta. Pero luego enseguida hubo un fabricante avispado que te vendía el aparato con forma de pistola del oeste, y uno podía estar investigando y al mismo tiempo jugando a los vaqueros. Eso fue 4 años más tarde. Y al método se llama biobalística o biolística, ¿de acuerdo? Y ahora explicaré también en qué consiste. Voy más despacio aquí porque es la parte más técnica, luego iré mucho más deprisa porque es visual. A la derecha tienen este tumor que está, esto de aquí son las raíces, este es el tallo y aquí es donde se produce el tumor. Y ese tumor lo produce la bacteria Agrobacterium tumefaciens y algunos de sus parientes. Y en realidad esta bacteria es la que inventó la transgénesis vegetal, la inventó antes que el ser humano. Yo recibo todos los... No puedo darle publicidad, pero yo se la doy, porque como no hago uso del privilegio, pues puedo hacerle publicidad. Yo recibo del Instituto Nobel todos los años un cartapacio para que proponga candidatos al Premio Nobel de Medicina. Y nunca he propuesto, porque nunca sé restringir a 3 personas todo el mérito de unos inventos que en realidad participan más. Es difícil, se puede hacer, pero mi cultura no me da para esos matices y yo me abstengo, es mi técnica. Pero una vez estuve tentado de proponer a la bacteria, compartido con los que la estudiaron, pero a bacteria también, ¿no? Porque lo que hace la bacteria, según se descubrió, bueno, esto se estaba investigando desde primero del siglo XX, desde hecho de final del XIX, pero los que realmente se llevaron al gato al agua fue el grupo de Gante en el año 70 y tantos, es decir, que se tardó mucho en saber, hasta que no vino la cosa molecular no se averiguó. Está entre las muchísimas cosas que la herramienta molecular ha permitido averiguar. Y lo que descubrieron es que esta bacteria, Agrobacterium, aparte de su cromosoma, que es un círculo muy grande de ADN, un ADN muy grande, vamos, muy grande para una bacteria, no. Y tiene además otro círculo más pequeño, también grande, que contiene una serie de genes que si los pierde no le pasa nada, es capaz todavía de vivir, reproducirse y tal, pero pierde muchas de sus gracias, muchas de las cosas que es capaz de hacer, que sin ese círculo, que se llama un plásmido, no es capaz de hacer. Y todo ese plásmido, ese círculo, está organizado, al final, para que la bacteria introduzca en una célula vegetal una parte de ese círculo que lleva unos genes que hacen 2 cosas. Aquí me paran si no entienden, ¿eh? En la parte que transfiere lleva genes para hacer 2 cosas. Una es que la célula que lo reciba se empiece a multiplicar sin tasa y produzca el tumor. Y lo otro son los genes necesarios para la síntesis de una sustancia que se llama nopalina, pero no viene al caso, que solo la bacteria es capaz de digerir.
con lo cual todas las demás bacterias que hay alrededor de las raíces se quedan a dos velas y ella ha montado una finca, que es el tumor, con una serie de células que hacen lo que a ella le conviene y que consiste en fabricarle un compuesto, una nopalina de estas, que tiene carbono como fuente de carbono y nitrógeno. Ella solo tiene la maquinaria necesaria para digerirla y, por tanto, aprovecharla como fuente de carbono, de nitrógeno y de energía, con lo cual tiene montado un negocio exclusivo. Cuando dicen eso de las patentes y no sé qué, bueno, las patentes ya las tenía esta señora. ¿De acuerdo? No les voy a explicar el círculo este que tienen aquí, pero fíjense en el tramo negro. El tramo negro se llama tDNA, se le denomina así, y está más ampliado en B, y tiene estos genes, estos tres genes que son responsables de que esto se comporte como un tumor, un crecimiento desordenado, que eso es un tumor, y luego otros genes que están involucrados en la síntesis de esto que ella sola es capaz de comer. Claro, con esto pues no hubiéramos ido muy lejos, no hubiéramos hablado de nada de lo que vengo hablando hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que en el laboratorio de Gante, y algo en otros, pero con gran protagonismo del laboratorio de Gante, descubrieron que era posible quitar todo lo que hay, esto que pone LB y RB, quiere decir borde de la izquierda, borde de la derecha, hay una secuencia muy concreta que es la que es reconocida para que esto se corte y se pase y se inserte en un cromosoma de la planta, es decir, estaba primero en la bacteria y luego en la planta. Nosotros, con lo que sabíamos de ingeniería genética de bacterias, éramos capaces de cortarlo por aquí, cortarlo por aquí y sustituirlo por lo que nos dé la gana. Otros genes. ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Pues que si respetamos esta secuencia de la izquierda y la de la derecha, la bacteria sigue cortando ese trozo y poniéndolo en la célula vegetal. Como le hemos quitado los genes necesarios para hacer el tumor, ya no hace tumor. Y como le hemos quitado los genes necesarios para hacer la nopalina, hay de varios tipos, pero en fin, el compuesto para el que ha puesto a producir esa célula la bacteria, pues resulta que tampoco produce nopalina, pero eso a nosotros no nos interesa, porque con esa operación hemos obtenido una célula vegetal que ha incorporado a un cromosoma suyo un tramo de ADN que nosotros nos hemos ingeniado para que sea el que nosotros queremos. Por eso el premio Nobel tenía que ser compartido entre los de Gante y la bacteria, no exclusivo de la bacteria, ¿de acuerdo? Claro, esto no les voy a contar toda la historia técnica porque hay una serie de eslabones técnicos que no vienen al caso. El hecho es que como los tejidos vegetales son totipotentes, que quiere decir de que cualquier célula de una planta podemos tener la planta entera, es decir, yo corto un trocito de hoja de tabaco, por ejemplo, la pongo en un medio de cultivo con una composición determinada, logro que primero eche hojas, que luego eche raíces, luego cojo eso, lo planto y tengo una planta. Y a partir de ese momento, lo que se ha insertado se comporta como cualquiera otro de los 30.000 genes que puede haber en el genoma de la planta. ¿Son como células madre o como todas las células de...? Sí, bueno, no es el concepto, pero la idea es que, así como si hacemos eso con cualquiera de nosotros, hasta ahora no pasaba, con lo de las células madre está por ver, el hecho es decir, es técnicamente posible clonar un ser humano, pero tiene que ser por una vía. Esto es cualquier célula de la planta, dándole con los trucos se logran regenerar planta entera, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos ya todo, y una vez que se ha incorporado, se comporta como cualquier otro gen, pues ya se hereda y ya tenemos una planta que tiene algo que no tenía. No voy a explicar todos los detalles. Este es el sistema de Agrobacterium, ¿de acuerdo?
El de la pistola es increíble. No sé si ustedes recuerdan aquella famosa canción, el día que la mataron, Rosita estuvo de suerte, de 10 balas que le dieron, solo una era de muerte. Bueno, pues a una célula vegetal se le pueden pegar hasta 13 balazos sin que se muera. Y como ven ustedes, se disparan balas de verdad, aquí las tienen representadas. Lo que ocurre es que en estas macrobalas, aquí tiene un receptáculo en el cual se le pone pequeñas balitas microscópicas de tungsteno o de oro, revestidas de ADN, del ADN que a nosotros nos interese. Entonces eso se mete en este tubo. Las primeras pistolas eran con pólvora, luego ya enseguida se cambió a helio comprimido, se disparaba, y este cañón, que es el que tienen ustedes, a ver si, que tiene aquí en naranja, tiene un tope de tal forma que la bala choca con el final del cañón y no sale. Sí tiene un agujero y las microbalas que van en la punta siguen. La bala grande queda frenada y las otras siguen a gran velocidad. Cuando Argentina estaba gobernada por los militares y no había firmado el convenio de patentes, los militares fabricaron una pistola de genes, por supuesto con pólvora. Y entonces los argentinos presumían mucho que ellos tenían una pistola de genes, bueno, era copiada de la otra que se había inventado, pero que como no tenían firmado el convenio de patentes no tenían que pagar nada, ¿no? Bien, pues esto resulta que si, o sea, para entrar en una célula vegetal tiene primero que atravesar una pared, porque las células vegetales, además de la membrana que recubre todas las células, tienen una pared, pero como tienen bastante inercia porque son balitas de oro de tungsteno, atraviesan y el ADN que llega adentro, si está construido apropiadamente, pues logra que se incorpore y se exprese. Es la otra vía alternativa. ¿Para qué se ha usado? Porque aquí ya tenemos la posibilidad de, en la medida en que vayamos sabiendo de qué dependen en términos moleculares las propiedades agronómicas, nosotros podremos tomar buenas variedades obtenidas por mejora vegetal tradicional. Al principio los mejoradores, que se sentían muy amenazados, yo he tenido que trabajar durante años donde los mejoradores me decían que no servía para nada lo que hacíamos, hasta que hay 160 millones de hectáreas y entonces ya se han tenido que callar. Pero decían, cuando ya empezaron a ceder y a ver que aquello tenía utilidad, decían que había que volver a mejorar después, porque no se sabía qué interacciones, o sea, una mística. Uno hace ingeniería genética con una buena variedad y lo que obtiene es una variedad que es incapaz de distinguir de la otra, salvo que sepa qué es lo que le ha hecho. Si yo le he hecho resistente a un hongo, averiguaré cuál es transgénica y cuál no cuando lo ponga enfrente del hongo. Una debe caer y la otra no. Si lo hago resistente al frío, pues la que no lleva los genes para resistencia al frío, pero por todo lo demás es indistinguible, ni saben distinto. Alguien me preguntaba, es que lo nuevo no sabe. Mire usted, el próximo día hablaremos de si sabe o no sabe, porque en esto hay alguna realidad y mucho mito, porque es que los pollos de antes y estas cosas que se dicen, yo que era de clase media, ahora no, ahora ya he bajado de varias clases, no sé si cuántas hay ahora, pero yo estoy ya muy bajado de clase, pero era de clase media y en mi casa no se comía pollo más que si estaba enfermo o alguna fiesta, ¿eh? Y cuando el pollo se come, da igual que pollo sea, que sabe muy bien. Por supuesto que hay pollos que se han criado de cierta forma que son más sabrosos, y los hay ahora, hay que pagarlos. Es decir, lo que la gente se olvida es que eso que dicen que no saben, es que tampoco tienen que pagar mucho por ello, ¿eh? El alimento vale 4 veces menos hoy que hace 30 años, en hora de trabajo que tienes que trabajar para comer, y 18 veces menos que hace 2 siglos, ¿eh? Y hay que tener en cuenta eso. Si uno va a un sitio selecto donde le cobran... O sea, si en un sitio no selecto hay 8 clases de tomates
Y el precio de esos tomates varía de 1 a 5 veces. Y por supuesto, si quiere algo que sepa no sé cómo, pues tiene que gastarse el dinero, lo que no hay. Es decir, el tomate, tenemos tomate en cualquier momento del año, cosa que antes no teníamos, ¿verdad? Y que si lo sabemos guisar está bastante bueno y que lo pagamos baratísimo, ¿eh? Y eso es lo positivo. O sea, eso porque es que los agrónomos nos tienen crucificados. Hemos hecho saltos mortales y tal, y luego resulta que nos dicen, pero si no, si esto no... No, pero ya lo discutiremos, ¿verdad? Sí les digo es que la transgénesis altera uno o pocos genes de 30.000. Y si lo que alteramos no tiene nada que ver con las propiedades del fruto, pues el fruto es idéntico en la variedad de que partimos y en la transgénica que obtenemos. ¿De acuerdo? Son indistinguibles. Por nadie, ni porque el que la ha hecho. El que la ha hecho lo distingue de dos formas, cogiendo el ADN y viendo que efectivamente allí está la alteración que ha metido, o bien, si lo ha hecho con un fin determinado, pues como digo, resistencia a la sequía o tal, pues si es resistente a la sequía, pues restringiéndole el agua y ver si sobrevive al lado de la otra que no sobrevive. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Uno de los, es decir, voy a ir poniendo ejemplos ya de logros, iré más deprisa para que termine pronto. Una de las primeras cosas que uno puede pensar es que ustedes saben que los híbridos, ya hemos hablado de ello, que los híbridos son más vigorosos que las líneas puras y que la explotación del vigor híbrido se viene haciendo en muchas de las grandes cosechas, en otras no, pero se viene haciendo desde principios del siglo XX, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre que, por ejemplo, los primeros híbridos comercialmente exitosos eran el maíz. ¿Por qué? Porque tiene la flor masculina arriba, inicialmente era fácil cortársela cuando la mano de obra no era muy cara, y las flores femeninas abajo, por tanto yo puedo tener una planta que solo tenga flores hembras, sencillamente cortándole el plumero al tabaco, y si yo a la línea de al lado pongo un padre con el plumero, pues ese padre proveerá el polen a la flor femenina de la planta que yo he masculado, ¿de acuerdo? Enseguida eso fue costoso y la genética clásica permitió, por trucos genéticos que no les voy a explicar, cómo se podía obtener maíz híbrido sin necesidad de ir cortando allí con la tijera hectáreas y hectáreas. Pero en otras especies donde potencialmente los híbridos son muy interesantes, pues no es práctico hacerlo por métodos mecánicos si no se han encontrado los trucos genéticos. Y porque claro, yo he hecho muchos híbridos para investigación, que entonces el número de plantas es más reducido, no para venderlas de semilla, ¿no? Y es como el yoga, uno coge una espiga con 40 granos y en cada espiguilla tiene que sacar 3 anteras con unas pinzas, y cuando uno lleva un rato haciendo eso, levita sobre el campo, no sabe dónde está y sigue haciendo aquello, y al cabo de la mañana pues tiene un poco de tortícolis y tal, pero no se ha enterado. Es lo más parecido al yoga. Pero eso no permite obtener semilla híbrida experimental, porque luego yo le quito las anteras y luego vengo con polen de otra línea y obtengo un híbrido. Pero eso solo con fines experimentales. La colza, por ejemplo, la endivia. Pues la endivia lo estaban mandando a la China porque es laborioso y entonces había salarios baratos para poder hacer aquello. Todo eso se ha resuelto genéticamente y de una forma muy elegante. Se logra, por un lado, a voluntad, hacer una planta que sea androestéril, o sea, que sea hembra, y restaurar la fertilidad cuando interesa, en el ciclo de producción del híbrido. Es decir, que no voy a explicar los detalles, pues llevaría una hora, pero ustedes quédense con la idea de que para obtener un híbrido tenemos que, a voluntad, hacer que una planta sea estéril masculina, androestéril, o no lo sea, y restaurarla cuando es androestéril, volverla a hacer fértil. ¿De acuerdo? Perdón, ¿por qué se llama híbrido? Híbrido. La palabra
palabra híbrido es lo que a mí me suena raro. Bueno, la palabra híbrido está ahí desde... es el producto de un cruzamiento. Si nos preguntamos por qué me llamo Paco, podemos llevar una hora, pero yo le cuento que mi abuelo estaba obsesionado con eso de llamarse Paco y que le puso Paco porque tuvo varios hijos, ya a varios les puso Paco y un nieto y Paco, y si encima se llama García, pues Paco García no sirve para nada porque Paco García hay a millones, ¿no? No, quiero decir que híbrido se viene desde el principio del siglo XX, es el producto de un cruzamiento. Pues esto es colza híbrida, que se cultiva comercialmente en Canadá. El fondo está desenfocado, pero en primer plano tienen una hermosísima y bellísima planta de colza. La inversión para desarrollar esta colza se rentabiliza porque con el mismo truco, una vez que se ha probado, es un truco para que el polen se destruya en un momento dado y a voluntad y evitemos que se destruya si nos interesa que no se destruya, ¿de acuerdo? Ese es el juego. Y ese mismo truco, que no voy a explicar en qué consiste, una vez inventado servía, pues, para, sin ir más lejos, para la endivia. Entonces, la endivia es un mercado mucho más reducido, pero la inversión en investigación se ha hecho para la colza, que es un mercado de mayores dimensiones. Le ha salido barato, ¿de acuerdo? Es valor añadido. Para el desarrollo del fruto, ¿no? Para que se desarrolle, por ejemplo, el fruto de tomate, el kiwi, la berenjena, es preciso que se fecunde el óvulo. Si no ha habido cruzamiento, no se desarrolla el fruto. Aquí tienen ustedes en el tomate normal, aquí se ha hibridado, aquí no, y el fruto ha quedado ahí hecho un desastre, ¿verdad? Lo que se hace cuando se quiere tener frutos sin semillas es tratar con giberelina y no fecundar. Y la hormona giberelina controla el desarrollo del fruto y se obtiene un fruto sin semilla. Así se venía haciendo. Pero por ingeniería genética es posible hacer que unas pocas células produzcan giberelina y se desarrolle sin fecundarse, como se ve aquí. Aquí no se ha usado giberelina, sino la propia producida por unas pocas células de esta planta que estoy señalando, y ha desarrollado el fruto perfectamente. Y se tiene un fruto sin semillas. Eso es un buen ejemplo de cómo una modificación es una modificación, que será favorable si nos interesa y no lo será si no nos interesa. Por ejemplo, en berenjena, da una berenjena de una calidad culinaria extraordinaria, comparable a las mejores setas. Porque como ustedes saben, si usted corta una berenjena, enseguida se le pone parda en torno a las semillas, ¿verdad? Y obtiene así una berenjena sin ninguna mácula y que organolépticamente es muy buena. En el kiwi, pues sería muy atractivo aplicar este invento. ¿Por qué? Pues porque en una plantación de kiwis, uno de cada 10 árboles tiene que ser macho. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si logramos que todos sean hembras, tendríamos un 10% más de producción. El problema es que a los pasteleros les gusta que tenga la semillita. Y si se la quitamos, el kiwi no lo quieren. Eso ya es... La técnica permite hacer algo y si es de utilidad o interés, se hace y si no, no. Aquí tienen ustedes la primera, literalmente la primera planta de tabaco que expresó parte de una toxina, es decir, los ecologistas, la agricultura ecológica y la agricultura en general, desde hace décadas, tiene autorizado un insecticida que consiste en la bacteria Bacillus thuringiensis liofilizada. Esa bacteria produce un inhibidor del funcionamiento digestivo del insecto
y protege frente a los insectos porque les impide digerir. ¿De acuerdo? Y eso se espolvorea, liofilizado, como un polvo, y se espolvorea sobre aquellas plantas que se quieren proteger, ¿no? El truco es hacer que la planta la produzca, y de hecho no se pone ni la toxina entera, sino un trozo que es activo. ¿De acuerdo? Esto tiene la enorme ventaja de que cuando se espolvorea, como hacen la agricultura ecológica, porque es que ellos se autoadjudican el bien, están en posesión del bien, incluso cuando ese bien no existe, porque ellos cuando están espolvoreando con el cultivo liofilizado, están espolvoreando con la toxina, pero están espolvoreando también con 10.000 proteínas más que componen el cultivo. Cuando uno liofiliza un cultivo, está liofilizando las 10.000 proteínas que se producen allí y están espolvoreando y no tienen ni puñetera idea de las consecuencias del uso de las demás. Tampoco lo tienen de la toxina, pero bueno, eso es aparte. Ahora, de la toxina yo les diré una. La toxina usada de esa forma, por espolvoreo, no distingue entre insecto malo e insecto beneficioso. Todo aquel con el que entre en contacto lo jorobará. Mientras que, expresada en la planta, solo aquel insecto que quiera hacerle daño a la planta será inhibido, ¿de acuerdo? Esta planta, no hay que decirlo, es la no transgénica. Y esta es la transgénica. Y esto es una larva de Manduca sexta, aquí tienen otra, las ven, ¿no? Y esto lo pusieron por la mañana. Esto fue en Gante, y yo estaba allí. Y entonces se fueron a beber y a fiesta, porque era el día de la gran prueba, y a las 10 de la noche fueron y se encontraron esto. Tomaron la foto, y fíjense que no solo es que no se han comido la planta, sino es que casi ni la han probado. Mire, tiene un bocado ahí, si estuviera bien, otro ahí, no sé si otro ahí, y se han aburrido. Es decir, que eso es un resultado no esperado, de hecho, porque pensaban que tal vez comían un poco y cuando les sentaba mal, pues ya dejaban. Bueno, esto, si habían bebido antes de ir a tomar la foto, no, imagínense lo que hicieron toda esa noche, ¿de acuerdo? Este mismo truco, que es lo que ocurre con estos inventos, inventar una cosa de estas es como inventar un tornillo, que si es un nuevo tipo de tornillo, pues sirve para cualquier cosa que necesite tornillos. Estos inventos, si funcionan en tabaco, que entonces era la planta experimental, pues funcionan en otros ejemplos. Aquí tienen ustedes el algodón. Hay 3 insectos que atacan la cápsula del algodón. Si tiene la toxina BT de Bacillus thuringiensis, que como digo está autorizado como insecticida desde hace 50 años y no ha pasado nada, pues se encuentran con que la no transgénica obviamente no le queda apenas una cápsula viva de algodón, y esto es condiciones de campo, esto no es, aquí no es en un invernadero y allí, porque en la foto anterior habían puesto Manduca sexta como 10 veces más de lo que jamás se van a encontrar Manduca sexta en el campo, ¿eh? Y aún así la planta resistió, o sea que la prueba fue. Aquí es condición de campo, y vean ustedes cómo aquí están intactas y una magnífica cosecha de algodón, y aquí no hay cosecha, ¿de acuerdo? Esta no se emplea porque la patata me llevaría muy lejos explicar por qué, aunque está demostrada que funciona en el campo. Este campo era lo que está amarillo era también de patatas. Patatas indistinguibles de estas otras. Y lo que ha ocurrido aquí es que ha venido el escarabajo de la patata. Cuando yo era niño, me acuerdo perfectamente de una escena en que yo vi la preciosa allí, mariquita, y fui a mi padre, y mi padre perdió el color, salió corriendo al pueblo a comprar polvos, porque entonces era por espolvoreo,
rezando que no soplara el viento a la mañana siguiente a las 6 de la mañana y había que espolvorear todo el campo porque desde que se ve la primera hasta que hay millones pasa muy poco tiempo. Y es devastador, como pueden ustedes ver, que no ha quedado títere con cabeza. Y estos son condiciones de campo, esto no está en un invernadero, en un laboratorio, no, estos son condiciones de campo, ¿no? Este es el maíz que transgénico, el único transgénico que se cultiva en España. Lo que hay aquí a la izquierda y lo que hay a la derecha es exactamente la misma variedad. Si no hubiera habido el año de la foto, taladro, que ahora explicaré lo que es un bicho que se mete por el tallo y es muy difícil de combatir con insecticidas, porque al estar por dentro del tallo hay que usarlos masivamente y tienen que ser capaces de traslocarse adentro en cantidades suficientes para matar al bicho. Y eso es costosísimo. Pues no se hubiera distinguido. Esto sería una línea continua, un cultivo homogéneo, los granos del mismo color, del mismo tamaño, todo igual. Todo igual menos cuando aparece el taladro. Y aquí no es que parezca que es que aquí, como son más pequeñas, se ha producido menos. Aquí no hay nada. Aquí está completamente destruido. Claro, pretender que esto es ecológicamente peligroso es ridículo. Porque que el maíz siga así se consigue sin un solo kilo de insecticida. Mientras que el método tradicional requiere el uso de insecticidas, verter insecticidas al medio ambiente. La agricultura ha sido contraria al medio ambiente, ya lo hemos dicho, desde que se inventó, y tanto más contraria cuanto más primitiva. ¿De acuerdo? Esto es ecológicamente impecable. Es más, los granos de la variedad transgénica tienen muchas menos toxinas fúngicas que los de la no transgénica, sencillamente porque las heridas que se producen aquí por el insecto favorecen la propagación de los hongos. De manera que estos granos de maíz son los que tienen menos toxinas fúngicas del mercado, porque están más sanos, sencillamente, porque están menos atacados. Ahora las plagas y las enfermedades humanas viajan en avión. Las epidemias virales de los seres humanos viajan en avión y tal. Este es un gusano que ataca, las larvas atacan las raíces y los adultos a las sedas y a los residuos, que ha empezado a ser un problema en Estados Unidos, cuando esta diapositiva es ya antigua, había 160.000 hectáreas afectadas y 1.000 millones de pérdidas, y ha empezado a aparecer en Europa cerca de los grandes aeropuertos. Es decir, algún insecto viaja con el avión y al principio empieza a ver dónde hay un maizal y allí empieza a prosperar, ¿no? O sea, la inmigración es una mala comparación, pero también viaja en avión, ¿no? Es una inmigración. Pues bien, este es sensible a una variante, porque se han almacenado numerosas variantes de la toxina Bt, cada una de las cuales es específica para un tipo de insectos. Y entonces está preparado, todavía no se ha sembrado, pero cuando empieza a ser un problema ya está preparado la solución. Esto no está en el campo, esto que voy a mostrar aquí, pero son trabajos de nuestro propio laboratorio. Uy, ya me he pasado. Este es el escarabajo de la patata, Leptinotarsa decem lineata, tiene 10 líneas. Pues bien, nosotros hemos investigado cómo inhibidores de enzimas digestivas de insectos que están presentes en los granos de trigo y de cebada, si se expresan en las hojas de otras plantas, las protegen más o menos según los casos. Esto es trigo transgénico, uno de los primeros trigos transgénicos que se publicaron, que es un trabajo de nuestro laboratorio.
esto en este caso es una plaga de almacén, es decir, son plagas que destruyen el grano mientras está almacenado. Y es este insecto que tienen aquí, hace unos agujeritos y tal. Bueno, pues esto está transformado con la pistola. Y al final se obtienen plantas en unos tubos altos y esto pasa ya al campo y ya se tiene. Esto es, de momento, no está en el campo porque no ha, el proceso de aprobación es tan barroco y tan carísimo que a veces no da ni tiempo a vencerlo. Muy importante en la actualidad es la resistencia a herbicidas. Esto que tienen a la izquierda es un maíz invadido por malas hierbas, en este caso por una inmigrante, abutilón. Y si no la eliminamos, pues no tenemos cosecha, porque se sube por los... Lo que ocurre es que ahora a esto le llaman biodiversidad y entonces ya no hay que se puede tocar, ¿no? Hombre, no fastidie, la agricultura desde que se inventó consiste en luchar contra las malas hierbas. La mayor consumo de mano de obra es para lograr que el campo esté limpio y la cosecha pueda prosperar, si no evitamos la mala hierba, ¿no? Entonces, al tener, en este caso, una soja resistente, tolerante al herbicida, es decir, que no se le puede echar cualquier cantidad, una cantidad muy medida, hace que la cultivada normal se destruiría por esa cantidad de herbicida, pero la transgénica no. Y eso permite ir controlando la mala hierba según van apareciendo, porque permite, si no teníamos que tratar antes de sembrar a lo bestia, cargarnos toda hierba viviente, y luego sembrar y esperar que en el rebote no se cargue la cosecha, ¿no? Eso dicho en forma simplista. Pero aquí te permite, con pequeñas cantidades de herbicida, mantener la hierba controlada, la mala hierba controlada y respetar la cosecha. Eso controla la erosión porque permite el cultivo sin laboreo. Esto es, en este caso, está sembrado sobre este barbecho, sobre este rastrojo, y esto, pues, este rastrojo mantiene toda la biodiversidad que hay en el suelo, porque no aramos, las aguas más limpias, se respeta fauna y microflora, ahorra gasóleo y retiene carbono en la materia orgánica del suelo. Es decir, toda esta materia orgánica que están viendo aquí en forma de rastrojo es carbono que no se ha emitido a la atmósfera. Estos son el control de la maduración controlada del tomate, que tuvo una salida desafortunada por el principio que antes se ha enunciado, de que la ingeniería genética se debe hacer con una buena variedad. Si se hace con una mala, lo que sale es una mala variedad. Se hizo con una mala variedad, no tuvo fortuna, pero la idea sigue siendo una idea importante. La maduración del tomate depende de la hormona de la maduración, que es el etileno, es un gas de esos que hay en bombonas, vamos. Y, de hecho, cuando conservamos los frutos por frío, en la atmósfera controlada, cuando queremos que maduren, pues le ponemos etileno y madura, ¿de acuerdo? Pero en este caso, la producción de etileno endógena está bloqueada por ingeniería genética y el tomate, mientras que el control va madurando, el otro no madura. Podemos recolectarlo y transportarlo en esta forma, que tolera mayor transporte, y en este momento, cuando ya está plenamente desarrollado y transportado a destino, pues se pone en presencia de etileno y madura. Se ha caricaturizado, hay especialistas en desmontar cualquier idea más o menos razonable, cuando resulta que esto está inventado en los países desarrollados por el frío. Tenemos formas de congelar, atmósfera controlada, tenemos el comercio montado y si sale un método mejor lo adoptaremos, pero el método está resuelto, es un problema resuelto. Donde no está resuelto son los países en desarrollo. Y hay los proponentes de las soluciones mágicas,
pues critican esta solución que resulta de donde impepinablemente sería útil son los países pobres, porque sin cadena de frío y tal pueden conservar lo que han producido sin que se les destruya. Y para madurarlo basta ponerlo al lado de un fruto que esté madurando, no hace falta ir con la bombona y ponerle etileno. Este es el arroz dorado. Hay entre 1 y 2 millones de muertes infantiles al año por avitaminosis A, por falta de vitamina A o de provitamina A, que es el caroteno, que es lo que pone a las zanahorias del color que suelen tener. Hay 1 millón de niños con ceguera total, 5 millones de niños con ceguera nocturna anualmente y 120 millones con deficiencia de vitamina A. De nuevo se ha desarrollado la posibilidad. ¿Quién padece todos estos males? Pues en países donde el arroz es el alimento básico y en las capas menos favorecidas de esos países que casi están restringidos a comer arroz y poco más. Esos grupos de población reciben menos vitamina A de la necesaria y padecen todos estos males. Sencillamente poniendo 3 genes en el arroz se logra un arroz amarillo, que sería muy útil para la paella, pero no había que echarle colorante. Es justo del color de la paella, es un arroz del color de la paella. En España no tendría ningún problema. Bueno, esto está inventado de 2002, yo conozco personalmente al investigador, a los dos, a Ingo Potricus y a Peter Beyer, y no se pueden imaginar la cantidad de insidias que se han montado contra estos señores que lo han hecho sin lucro, que se han encargado de que toda aquella patente que han utilizado el que tenía los derechos intelectuales los haya cedido para este fin, de tal forma que puede llegar a los potenciales destinatarios al mismo aprecio que el arroz normal. Bueno, pues no se pueden imaginar la cantidad de... Yo recuerdo mi última visita a Nueva York, compré el periódico el domingo, el New York Times, y el editorial corto que ponen en el New York Times como de fachada, los ponían a parir. Claro, como todas esas cosas, el tiempo pone a cada uno en su sitio y yo espero que más tarde o más temprano, pues este arroz llegue a quien tiene que llegar. Todos los ensayos para cerciorarse de que no tiene ningún efecto adverso, todo eso se han hecho. Están todos los trámites solos. Acusaciones disparatadas, la destrucción de campos experimentales por Greenpeace, por ejemplo, que nunca ha habido un juez, bueno, de vez en cuando, rarísimamente, meten a alguien de estos que destruyan 10 años de trabajo alegremente, y en Filipinas han destruido los campos experimentales, etc. Bueno, voy muy deprisa porque el tiempo se echa encima. Esto aquí es un gen de cebada expresado en la hoja de tabaco, en la izquierda es transgénica, perdón, ese es el resultado de mi propio laboratorio, a la izquierda transgénica, a la derecha no transgénico, se ha inyectado en la vena central una cantidad muy superior a la que se encontraría en el campo y prácticamente la transgénica no ha sido afectada. Esta foto es muy temprano en la historia de los transgénicos y esta fue usada para convencer al Consejo de Administración de una gran multinacional de que pusieran las instalaciones para ensayar este tipo de plantas. Esto se ensayó en invernaderos, unos invernaderos deslizantes sobre el terreno, que cada año se ponen en un sitio distante sobre unos raíles, en Suiza, se ensayó en Suiza. Este experimento está hecho en Suiza. Este es otro gen, no el mismo, otro gen de cebada expresada aquí en hojas de tabaco y en hojas de Arabidopsis, que es una planta de experimentación, y arriba es lo transgénico y abajo son las lesiones que produce, de nuevo, inoculando cantidades muy superiores a las normales de campo en hojas. Esto luego se cortan las hojas, como ven aquí, por supuesto se ensayan muchísimas más que las que ven aquí, esto es una muestra, y se meten en una ampliadora, en una Xerox,
para que las hojas quedan grandes, se puede medir perfectamente la hoja, la superficie afectada. El bloqueo es no total, porque es la expresión de uno de los solos de los genes de defensa. Esto no lo voy a explicar, pero más que sucintamente, esto es Ervinia crisantemi, que es una bacteria que va por el tallo y que destruye la planta en 2 días, como pueden ver aquí en el inferior derecha. Aquí lo que estamos haciendo en ingeniería genética no es con la planta, sino con el patógeno. Lo que queremos averiguar es de qué genes del patógeno depende que el patógeno se cargue a la planta, porque eso nos permite aprender cuál es el arma que usa y podemos pensar en un arma defensiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues este gen, cuando se le estropea al patógeno, el patógeno ya no es capaz de hacer nada. Ven ustedes que la planta es normal, igual que cuando se inocula con agua, ¿eh? Cuando le restituimos el gen estropeado al patógeno, vuelve a ser igual de virulento. Y si se lo restituimos a medio gas, que funcione un poquito, vean ustedes que las hojas de arriba ya se están rizando, se están muriendo. Esto es resistencia a la helada en colza. Aquí es antes del AR, control y transgénica, o sea, planta normal y planta transgénica, son idénticas, son indistinguibles. Cuando ponemos 2 días a menos 6 grados, el control no transgénico se ha ido a paseo y el otro sigue vivo. Ingeniería genética de la resistencia a la sequía en soja y en maíz. A un determinado régimen hídrico, las no transgénicas se han muerto, como pueden ver, las transgénicas siguen y tienen un aspecto razonable. En el caso de maíz están, aquí está afectado obviamente la parte de la izquierda, que es la no transgénica, y la muy vigorosa, es decir, que toleran ciertos niveles de sequía. Esto a la salinidad del suelo. Estos son tomates, no voy a explicar los detalles, no transgénicos, transgénicos, y aquí pues se regeneran perfectamente cuando se restituye el régimen hídrico. No todos son plantas transgénicas en esta tecnología, también, como les decimos, cuando se hiere o se ataca una hoja, la planta entera se entera. Si yo trato con determinada sustancia en la hoja inferior de una planta como esta, el resto de la planta se hace resistente a patógenos, porque ese tratamiento lo que ha servido es de aviso a las defensas de la planta para que se pongan en actividad. Se les da un preaviso de que puede ser atacada por patógenos, porque la humedad y la temperatura del ambiente son apropiados, y entonces basta con tratar esta hoja para que toda la planta se haga resistente. Eso aumenta la producción, esto es un producto que hace tal cosa, esto es una empresa heredera mía, yo no hice empresa, pero mi discípulo sí, y es un producto que cuando se trata la planta, pues en tomates, ya en experimentos de campo contrastados por empresas que van a comprar el producto, hay un 10 al 20% de aumento de producción en pimiento y un 20 o 30% de producción en cebolla, sencillamente protegiéndolo contra los ataques de sus enemigos. Además, el tratamiento hace que la resistencia dure varios días. Este es un análogo del... Este es el ácido salicílico, el de la aspirina. La planta produce ácido salicílico porque parte del mecanismo por el cual transmite la información de que está siendo atacada en una hoja al resto de la planta, uno de los intermediarios en esa cadena de aviso es el ácido salicílico, fabrica ácido salicílico. Pues bien, se puede engañar a la planta dándole un análogo estructural del ácido salicílico como este o como este, no voy a decir los nombres para no liarla. Si uno trata a la planta con esto, la planta se cree que está siendo atacada y levanta las defensas. Aquí ven, a la izquierda, es lo único que les voy a mostrar, este trigo de arriba y este son exactamente el mismo, no son transgénicos.
Solo que a este de abajo se le ha avisado con este producto, con cantidades de menos de 1 gramo por hectárea, hay que diluirlo enormemente para aplicarlo, se le ha avisado de que las condiciones eran favorables para la invasión fúngica, para que aparezca el hongo, ¿de acuerdo? Y se protege. Miren que cómo queda protegido. Las 4 últimas muy rápido. La última estadística es que en el 2013, que es la última estadística que tenemos, hay 175, casi 176 millones de hectáreas en todo el mundo, en 27 países, 18 millones de agricultores, la mayoría de ellos pequeños agricultores. Por primera vez en los últimos 3 años se siembra más superficie en países en desarrollo que en países industriales. En los países industriales, que fueron los primeros en hacerlo, ya crece menos, está más o menos estabilizado y ha crecido en los países tal. Como en los países en desarrollo son pequeños agricultores, la inmensa mayoría de los 18 millones de agricultores que lo cultivan son de países en desarrollo, contra las caricaturas. En verde están los países que la han adoptado. En Europa está España con una superficie de unos 150.000 hectáreas, es decir, no llega a ser ni 1 millón de hectáreas. De todas formas, es un porcentaje elevado del maíz que se cultiva en España. Y no se cultiva más porque están ya protegidas las zonas donde hay taladro. No tiene sentido usar la variedad allí donde no hay taladro. En superficie, la primera es la soja, luego va el maíz, luego el algodón, luego la colza. Hay patatas, pero eso son superficies mínimas. Respecto a las características, lo que más se siembra, el carácter más utilizado es la tolerancia a herbicidas, porque el cultivo de colza, como veremos inmediatamente, es crucial porque permite sembrar la soja en rastrojo, permite tener 2 cosechas anuales, sembrar trigo y soja, y esto ha sacado de la miseria en la medida en que ha salido de la miseria Argentina, ¿no? Y ya empieza a haber variedades que tienen las 2 características, la resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas. De hecho, ya hay en camino variedades que tienen varias características añadidas. Cómo vayan saliendo va a depender de muchos factores. Con esto que tienen aquí termino. En soja, casi toda la soja que se siembra es biotecnológica, porque la resistencia a herbicidas interesa allí donde se siembre, te ahorra, hace que el cultivo sea muy fácil. En el algodón, por la misma razón, porque proteger la cápsula de algodón es útil siempre. En el maíz es un porcentaje menor lo que está, porque no en todos los sitios hay taladro, y mientras no hay taladro no hay por qué usarlo. Y la colza es una menor proporción. Esta es la situación actual, aquí lo tienen en millones de hectáreas. Y aquí se ha terminado. Muchas gracias.